Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos y estar nuevamente en conexión con ustedes. Esta es una nueva emisión de la serie Panorama Histórico del Cristianismo. Y en ocasión de esta noche vamos a tocar el tema Testimonios que apoyan al Nazareno. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se está presentando. Al querer abordar una historia completa del cristianismo, un panorama histórico, tenemos que mirar tres asuntos, y es los orígenes, los fundamentos de ese panorama histórico. Y los fundamentos tienen que ver con su autor, al hablar de las bases que generan esa historia del cristianismo. Estamos hablando entonces de Jesús el Nazareno. Un segundo aspecto a tomar es las fuentes que tratan del tema, y entonces tenemos mayormente fuentes extranjeras, estamos arrancando el estudio de esa manera, fuentes que no sean bíblicas, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y entonces abordamos desde la primera noche, la primera emisión, las fuentes griegas y latinas de autores clásicos del primero y segundo siglo, que estuvieron muy cercanos a los hechos. Tal es el caso, si recordamos, de Tácito, de Suetonio y de Plinio el Joven. Son los tres principales que escribieron acerca de esta historia de Jesús. También hubo otros autores, si recordamos, se nos mencionó también a Talo, aquel samaritano que en el año 52 publicó un informe acerca de un eclipse solar que él da cuenta que ocurrió en la tierra de Judea, pero él lo atribuye a un eclipse, un oscurecimiento del sol que hubo en ese tiempo. Y así otros argumentos, quizás el más importante que vimos en la primera emisión fue la carta de Mar Bara Serapión, si nos acordamos, que fue escrita después del año 73, carta dirigida a su hijo, que da cuenta, el consejo que le da el hijo, que es que busque sabiduría para no parecerse a las demás gentes. Enumera 3 individuos que fueron sabios, murieron injustamente a manos de la población, pero las consecuencias que sufrió la respectiva población fue dramática, el caso de Sócrates, Pitágoras, y luego entonces se enumera el tercer caso del rey sabio, lo que los judíos hicieron y las consecuencias que ellos les sobrevinieron. Entonces, estamos acordándonos de esa carta y entonces da la pauta de que hay una historia detrás de lo que él está narrando. La emisión posterior trató acerca de las fuentes judías. Muy interesante porque también son judíos los que compatriotas de Jesús los que van a hablar sobre el tema, solo que lógicamente lo harán desde una perspectiva totalmente distinta. Tenemos, esto lo miramos en la emisión de ayer, vimos a Josefo en sus libros que él escribió, Antigüedades Judaicas, las guerras, se llama Historia de las Guerras, también Contrapión y su autobiografía, especialmente en las Antigüedades Judaicas, allí es donde él cuenta del hecho, del fenómeno Cristo o Jesús, llamado el Cristo como él le llama. Y entonces, él lo enumera como al pasar, si nos acordamos de esa lectura. Lo mismo pasa también con Jacobo, el hermano del llamado Cristo, es como él lo enumera también, que fue lapidado a manos de uno de los hijos de Anás, que de acuerdo al Nuevo Testamento fue quien participó como líder en la muerte de Jesús. Y así enumera otros personajes como Juan Bautista, también Herodes, dando semblanza de quién era este individuo, especialmente este Herodes, que reúne las características tales como lo presenta también el Nuevo Testamento en el informe de la matanza de los niños de Belén. Lo que hoy nos va a tocar en estos testimonios que apoyan al Nazareno es ver el tercer aspecto, que son las fuentes propiamente cristianas, las del Nuevo Testamento. Y entonces aquí hacemos algún comentario al respecto, y es la actitud con que el investigador, el estudioso, el lector también puede tener cuando tiene acceso a estas lecturas, a estos informes de los documentos que conforman el Nuevo Testamento. Son 27 libros. La actitud es dispar. Hay quienes son escépticos, no creen desde el vamos, decimos nosotros, en semejante historia por la cantidad de elementos extraordinarios que contiene. Acuérdense que ya les he mencionado de este teólogo protestante alemán, Rodolfo Carlos Bultmann. Él fue un pionero en el sentido, él y otros más, hubo otra gente más también,
que proponían desmitificar el Nuevo Testamento para poder hacerlo más accesible al lector de los tiempos modernos. Y esto significaba entonces quitarle todos los elementos llamados míticos, como el nacimiento virginal, milagros, ángeles, demonios, y todo aquello que escape al uso normal de los sentidos, o que la ciencia pudiera comprobarlo, pues se considera mito y eso habría que descartarlo, despojarlo, desvestirlo, o como él le llamó, desmitificar entonces el Nuevo Testamento. Pero hay otros autores que van en otra línea, y es el caso de aquellos que toman el texto, pero le van a dar una lectura crítica, no desde el ángulo de la fe, sino del ángulo opuesto. Y es el caso, quiero mencionar dos, que ambos fueron premios Nobel. Hablo de Albert Schweitzer. Él fue un filántropo, músico, fue teólogo también, médico, premio Nobel en 1952. Este filósofo, Albert Schweitzer, que es un hombre muy querido por la obra que él dedicó en África, donde levantó un hospital, es conocido también por sus escritos acerca de Jesús. Y Albert Schweitzer, él publicó buenos estudios acerca de Jesús, pero desde un ángulo escéptico. Y una frase famosa que él dio a entender y que corrió fue que a Jesús lo aplastó la rueda del mundo o la rueda de la historia. Voy a traerles a continuación una lectura que quiero compartirles para que ustedes puedan ver directamente, en esencia, el pensamiento de este hombre. Luego traeré de otro más, también premio Nobel, para tratar de resumir el punto de vista escéptico hacia una lectura llana de los textos del Nuevo Testamento. Recordemos que estamos diciendo que hay quienes lo miran desde un ángulo donde intentan quitarle el ropaje mítico, milagros y por el estilo, dije de Bultmann, y aquí desde otro ángulo, tomar el Nuevo Testamento pero respetar el texto como está, tal como está, pero explicarlo de otra manera. Voy a invitar a que miremos a continuación esta lectura de Albert Schweitzer. Él lo publicó no mucho después, antes de morir, cuando él dijo así: todo está tranquilo y sigue su curso normal. De improviso aparece el Bautista anunciando: haced penitencia o haced arrepentimiento. Tenemos acá. El reino de Dios se está aproximando. Al poco tiempo llega Jesús, el anunciado Hijo del Hombre, perfectamente consciente de su misión. Toma en sus manos la rueda del mundo, la pone en movimiento e intenta darle un último giro para orientar la historia rumbo al fin del mundo. La rueda se resiste y él queda aprisionado entre sus radios, si nos imaginamos como la rueda de una bicicleta. Un movimiento más de retroceso acaba por dejarlo triturado. Él quiso reorientar la rueda del mundo para que gire en la forma como él quería, pero la rueda se resistió y lo aplastó. Tenemos acá. Venía anunciando la escatología y no ha hecho sino destruirla. La rueda del mundo sigue dando vueltas, llevando todavía prendidos en sus radios los jirones del único hombre que hubiera podido ser capaz de constituirse en rector espiritual de la humanidad y de dominar la historia. Estamos mirando aquí entonces en esta primera lectura que lo que entiende Schweitzer es que Jesús quiso reorientar la historia como una rueda, pero la rueda lo aplastó. Él usó esa expresión, aplastado por la rueda de la historia. ¿Es justo mirar de esta manera? Al punto les digo que Schweitzer, él todavía más va a decir acerca de Jesús que él mantenía un secreto mesiánico. Y esto basándose en algunos textos que están en los evangelios. Yo voy a invitar a que leamos uno para entender esto que estamos escuchando. Voy a invitarles a que me escuchen en uno de esos evangelios. Estoy mirando, buscando en San Mateo capítulo 16.
Cuando Jesús anuncia que Él está próximo a morir, Él les dice a sus amigos, no lo digan a nadie. Cuando hace las curaciones, o en este caso la sanación, que el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, pasa otro tanto. Él opera la resurrección en un cuarto donde están los padres y también están los amigos más íntimos, la niña se resucita y Jesús dice entonces, no lo digan a nadie. Y Jesús había entrado diciendo que la niña estaba durmiendo. Entonces, con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que según Schweitzer, Jesús no estaba seguro de su misión. Jesús todavía no era consciente, noten la interpretación que él va a traer. Esto nos muestra entonces el limitado enfoque porque a la hora de interpretar estos textos los vamos a mirar de otra manera, lógicamente. Pero estamos hablando de un premio Nobel, un buen pensador, pero que estaba limitado en sus conceptos. Resumamos entonces lo que estamos escuchando de Albert Schweitzer. Él ve a Jesús como un simple hombre, precedido por Juan Bautista. Querían cambiar el mundo. Jesús tenía interés en participar en ese movimiento de querer cambiar el mundo. Pero es aquí que no se produce. Y entonces, moviendo la rueda lo aplasta. ¿Por qué lo aplasta? Por las circunstancias políticas, sociales que imperaban en ese momento. Esto es el rechazo de los dirigentes de ese tiempo, Caifás, Anás, aún del Sanedrín, la incomprensión de parte de la soldadesca, pensemos en Pilato, que en el afán Jesús de querer modificar el medio ambiente con su mensaje no encontró eco y entonces la rueda de la historia lo aplastó. Y aún con estos textos que estamos considerando de las curaciones de Jesús y aún de sus expresiones llamativas, que iba a morir, ser maltratado por sus agresores, enemigos, pero resucitar, entonces allí tenemos que Jesús como que todavía Él cree o espera, sueña con poder modificar el mundo, pero no tiene claro todavía su mesianismo, por eso se le llama el secreto mesiánico. Y finalmente, como no se logró que se concrete su mesianismo, pues murió aplastado por ello. Este es el pensamiento que nos trae este premio Nobel. Déjenme contar de otro, Bertrand Russell. Él obtuvo también su premio Nobel en 1950, murió a los 97 años. Y este señor publicó muchos artículos, de hecho obtuvo su premio Nobel de literatura por sus escritos críticos, abrían el pensamiento, no solamente en el área de la religión, sino en otras áreas también. Pero cuando él abordó el tema religioso, él se definía como ateo. Hay una compilación de material que se tituló así, ¿Por qué soy ateo? Es como lo tituló él. Y en uno de los párrafos, Bertrand Russell, premio Nobel, interpreta, explica uno de los hechos que narra el Evangelio. Solo que la explicación que él da es absolutamente racional. Una persona lo va a mirar de otra manera. Y es que, según el texto, pasando Jesús frente a una higuera, echando la mano para tomar fruto, observa que la higuera está seca y entonces la maldice. Al día siguiente los discípulos y Jesús pasan por el lugar y observan la higuera seca hasta las raíces. Y entonces los discípulos se asombran. Mira la higuera que tú maldijiste, se ha secado. Y entonces la explicación que da Russell es, este Jesús, Hijo del Hombre, que es adorado por los cristianos, no es más que un simple hombre con temperamento fuerte, enojón. Metió la mano, no tomó fruto y entonces él la maldijo por algún poder que él tenía. Pero ¿dónde está allí la evidencia de su divinidad, de que sea superior a cualquiera de los mortales? Si él se enoja por una cosa tan nimia, no encontrar fruto, para colmo el texto dice que no era tiempo de frutos. Sin embargo, la otra explicación que damos del mismo evento es que Jesús tuvo que sacrificar una planta para brindar una lección. ¿Cuál era? Que esa planta de higuera representaba algo muy florido, que aparentaba traer frutos. Y era una imagen adecuada de la nación judía a la cual Jesús estaba llegando y quería obrar allí en medio de ella. Pero siendo resistida por esa nación, por los dirigentes,
y queriendo tomar para tomar fruto de ello no obtiene nada, entonces la maldición. Maldición que se va a cumplir literalmente con la destrucción que Jesús profetizó que acontecería más adelante y sucedió unos 40 años más tarde. Entonces, notemos un mismo hecho que es explicado de una o de otra manera. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo vamos a explicar las fuentes cristianas? Voy a invitar a que miremos algunos pensamientos a continuación. Vamos a retomar el pensamiento de cristianos, aún del segundo siglo, que recurren a escritos históricos para hablar de la historicidad de Jesús, en sus apologías dirigiéndose a sus respectivos emperadores según el tiempo. Tengo acá a Justino Mártir, que podemos mirar. En el año 150 él publica esta apología, él tuvo dos, esta primera. Hay un comentario que dice así: alrededor del año 150, Justino Mártir, presentando su defensa del cristianismo ante el emperador Antonino Pío, le hizo mención del informe de Pilato, el que Justino suponía debía estar preservado en los archivos imperiales. Y entonces esto es lo que dice la apología. Y en lo que se predijo que nuestro Cristo debía curar todas las enfermedades y resucitar a los muertos. Escucha lo que se dijo. Estas son las siguientes palabras: cuando venga el cojo saltará como un ciervo y la lengua del tartamudo será de un hablar claro, los ciegos verán y los leprosos serán purificados y los muertos se levantarán y caminarán. Y que él hizo estas cosas, se había citado a modo de profecía, y que Jesús las cumple, tú puedes aprender de las actas de Poncio Pilato, un escrito que se perdió. Pero entonces allí Justino le dice a su emperador Antonino Pío, investiga las actas, esas son las cosas que se registraron acerca de este hombre que murió en tiempo de Poncio Pilato. Otro ejemplo, tenemos aquí a Tertuliano, también escribió una apología, pero esta vez en el año 197. Dice así: volviendo a tratar algo acerca del origen de tales leyes, que son las imperiales e injustas a la vez, existía un viejo decreto de que ningún dios fuese consagrado por ningún emperador sin haber sido antes aprobado por el Senado. Así Tiberio, en cuyo tiempo aconteció la muerte de Cristo, en cuyos días el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, según informes remitidos a él desde Palestina acerca de hechos que habían mostrado claramente la verdad de la divinidad de Cristo, trajo el asunto delante del Senado, apoyándolo con su propia decisión a favor de Cristo. Pero el Senado, no aprobándolos, por su parte, los rechazó. El César, Tiberio, persistió en su opinión, amenazando con ir a todos los acusadores de los cristianos. Consultad vuestros anales. Allí encontraréis que Nerón fue el primero en perseguir ferozmente con la espada cesariana a esta secta que acababa de nacer en Roma. ¿Verdad? Lo que pasó con Nerón solamente lo sabemos por algunos pocos historiadores. Dijimos ya el caso de Suetonio, Tácito, pero no tenemos anales del Imperio Romano, se perdieron. Y entonces este abogado tertuliano, cristiano también, él les dice: consulten los anales, pasó esto, tal cosa con Nerón, y miren lo que pasó con Tiberio, cuando les llegaron los informes de lo que pasaba con el Cristo allí en Judea en los tiempos de Poncio Pilato nuevamente. ¿Sí? Entonces, se están recurriendo a anales, así es como se consideraban, historias acontecidas. Pero entonces, lo que vamos a ver a continuación, dijimos, era la tercera fuente. Vimos fuentes latinas griegas, vimos fuentes judías, y ahora las fuentes directas del Nuevo Testamento. Y qué mejor que conocer estos documentos con los cuales tenemos que tratar. Y fueron escritos a través de códices y papiros que conforman los 27 libros del Nuevo Testamento. Una pequeña historia acerca de ello, buscando el texto griego original, que de paso nos interesa saber qué traía el griego original, de lo cual tenemos la traducción en español. No se conserva el primer manuscrito de cada evangelio, de ningún evangelio. Tenemos en cambio muchos manuscritos antiguos, en forma de papiros, pergaminos, códices, y la situación de los evangelios es mucho mejor que la del resto de textos griegos antiguos. Existen muchos manuscritos, unos 5.000. Pocos años de distancia entre un manuscrito y el original. ¿Sí? Miren a continuación, yo aquí les muestro
una gráfica de manuscritos de otras biografías u otras historias que son diferentes del Cristo. Pero es curioso cómo la gente moderna, estudiosa, que le interesa conocer la historia de César, o de Livio, o aún de Platón, esto se estudia en las clases de filosofía a los jóvenes universitarios. Tácito ya escuchamos, Plinio escuchamos también, la historia de Tucídides, de Suetonio ya escuchamos también, de Heródoto, al que se le llama el padre de la historia secular. Y luego entonces poetas como Horacio, Sófocles, Lucrecio, Cátulo, Eurípides, etc. De esta gente tenemos más problemas para encontrar manuscritos y documentos. Ustedes lo pueden ver acá. Miren, la fecha de escritura de lo que César escribió data del año 100 hasta el año 44 en que César fue asesinado, antes de Cristo. La copia más antigua que nosotros podamos tener acerca de ese hecho data del año 900 después de Cristo. Entre la historia de César y ese manuscrito hay 1000 años. ¿Cuántas copias hay? 10. Y sin embargo, nadie pone en duda las historias de César como las guerras de las Galias y otros documentos que César escribió. Otro ejemplo, vamos a ver con Platón. Platón vivió los años 427 al 347. Y la copia más antigua que tenemos completa de los documentos de Platón también data del año 900 y efectivamente hay 1200 años entre la existencia de Platón y esos documentos, que ¿cuántas copias son? Son 7. Y sin embargo, nadie va a poner en duda lo que Platón enseñó, básicamente las enseñanzas de su maestro Sócrates. Otro tanto con Tácito. Acá tenemos, él aproximadamente floreció en los años 100, cuando fue el tiempo de su escritura. Recién la copia de lo que él escribió data de 1000 años más tarde, esto es del año 1100. Y hay más o menos unas 20 copias. ¿Saben? Uno dice, pero ¿y qué hacemos con toda esta información? Y hay más. Ocurre que esta información que estamos mirando es tan escasa para poder hacernos una idea de lo que esta gente escribió, y confiamos en esas copias, muchas de ellas, no solamente que son pocas, sino erróneas, contienen errores, a diferencia de la historia del Nuevo Testamento, que está atestiguada por más de 5000 manuscritos, y que están escritos muy cerca del tiempo de los hechos. Es decir, a la hora de comparar la escritura, la edición, la transmisión de esos manuscritos griegos originales del Nuevo Testamento, superan por lejos la escritura de estos otros personajes que fueron famosos también. Pero el punto es, ¿por qué el rechazo o desprecio o menosprecio a estos manuscritos, a estas historias del Nuevo Testamento en el griego original, y mucho más aprecio a estos otros documentos históricos, de los cuales tenemos menos documentos, mucho más tardíos, a diferencia del Nuevo Testamento? Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Así que voy a invitarles a que me acompañen a mirar una pequeña historia de cómo se conformó el Nuevo Testamento, para ver después de ello algún informe que nos arroje luz acerca del valor, especialmente de los evangelios que narran la historia de Jesús. Miremos acá. Jesús es el origen de esta historia. Y entonces, por medio de la tradición oral, esto es, que se cuenta de boca en boca, llega a toda la gente. Recordemos, no fue la escritura, sino verbalmente. Y entonces, lo que vamos a mirar ahora está recogido de 2 fuentes. Aquí uno lo puede buscar libremente en internet, ahí está la página, slideshare.net, ahí es donde uno puede recoger la información que voy a mirar, más aditamentos que este servidor puso también para aclarar mejor el contenido de cada manuscrito. Pero antes miremos acá. De la tradición oral se prepararon pequeñas colecciones escritas. Se supone que la primera fue la de Marcos. Pero también hay quienes suponen que hubo una fuente a la cual se le llamó con la letra Q, que significa fuente en alemán, que pudo haber sido la base desde la cual todos los demás escriben, pero no está probado, pero puede ser una suposición. Pero sí se ve o se observa que Marcos llega a ser la inspiración para Mateo y para Lucas,
porque ellos escriben muchas cosas parecidas a Marcos. Mientras que Juan tiene una colección totalmente distinta, que no sigue el patrón de los otros 3 evangelios primeros. Por lo cual a estos 3 primeros, Mateo, Lucas y Marcos, se les va a llamar sinópticos. Juan ya es distinto. ¿Cuáles fueron los materiales de composición de estos escritos? Los tenemos mediante papiros, pergaminos, rollos y códices. ¿Qué son los papiros? Pues es en una planta que se recogía en el Nilo, en el río Nilo de Egipto, y esta es la preparación. Se cortaba el tallo y luego se sacaban pequeñas tiras llamadas filias, y entonces las filias se las secaban y aún se la aplanaban para que pudiera salir la savia, poder estar seca, y entonces después se colocaba en bandas superpuestas, pero entrecruzadas, de modo entonces que pudieran estar bien sólidas. Después se aplastaba, aún aplanaba, y ya sobre ello, estando seco, se escribía. Eso era el papiro. Y entonces hay muchos documentos del Nuevo Testamento escritos en papiro. Acá vamos a ver ejemplos de los rollos. Así es como se encuentran actualmente algunos rollos del Nuevo Testamento que son valiosos por la antigüedad y lógicamente por el contenido que ello trae. Acá miramos la representación de un papiro en formato de rollo, pero está desenvuelto el rollo, según un fresco de Pompeya. Allí en ese papiro se dibujaban con artesanía, con tintura, para que quedara, como estamos mirando allí, la imagen que el autor quería representar. Pero aquí también que había otros materiales con los cuales se podía hacer la base del Nuevo Testamento, el escrito, y es con pieles de animales. Es el caso del pergamino, que es un material hecho a partir de la piel de un res u otro animal, especialmente fabricado para poder escribir sobre él. La piel sigue un proceso de eliminación de la epidermis, aún de la hipodermis, y dejando solamente la dermis. Y se estira, al final del cual se consiguen las hojas con las que se elabora un libro, o los rollos que se conocían en la antigüedad. Ese es el caso del pergamino. Acá estamos mirando el códice del Evangelio de Marcos. Entramos entonces al nuevo concepto, ¿qué es un códice? Un códice es un libro, ya sea hecho de papiros o de pergaminos, mayormente de pergaminos, que eran hojas cosidas, encuadernadas y que eran un formato de libro en la antigüedad, que esto fue luego reemplazado con el invento de la imprenta. Acá estamos mirando cuando se hizo el códice para el Evangelio según Marcos. Y acá tenemos entonces una descripción de los principales documentos que hay en forma de códices. Dice allí, da el número a la izquierda, la siguiente columna son los papiros, la tercera el número que lleva el papiro, de qué material estaba hecho, ya de papiro o pergamino, y los documentos más importantes, ahí los estamos mirando. Miremos los códices más antiguos con los que se hacía el Nuevo Testamento. Acá tenemos uno que es el Códice Washingtoniano, data del siglo IV y V, esos son los siglos donde aparecen los códices como libro completo del Nuevo Testamento. Dice acá, es el códice griego más importante descubierto en el siglo XX. Lo compró un fulano, Fried, de ahí deriva el nombre frieriano también. Se conserva en el Museo del Instituto Smithsoniano de Washington, y entonces el orden de los evangelios es distinto del que tenemos actualmente. Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Y ahí abajito aparece lo que contiene. Y está vacío, si ustedes observan, ahí dice vak, que significa vacío. Marcos, capítulo, versículo tanto y cuanto, y Juan, ahí dice cuánta porción está ausente allí de ese evangelio. Otro caso es el Códice de Efrén, famoso porque lo descubrió accidentalmente un sabio, Carlos Constantino Tischendorf, que este señor, pues cuando tuvo acceso al documento, notó que estaba rescripto, es decir, estaba escrito encima, y era que tenía originalmente el escrito del Nuevo Testamento y encima las obras de San Efrén del siglo XII. Y entonces la labor trabajosa de poder descifrar lo que había debajo, que era lo más importante, el escrito del Nuevo Testamento. Acá tenemos, data del siglo V, los estudiosos lo denominan con la letra C. Se conserva en la Biblioteca Nacional de París. El manuscrito original fue raspado y sobre él se escribió una obra de San Efrén del siglo XII.
Constantino Tischendorf logró con procedimientos químicos leer 145 hojas de este códice que reproduce el Nuevo Testamento. Es decir, sobre una lectura sobrepuesta, decimos nosotros, o superpuesta. Eso es un rescripto. Otro códice también que trae los escritos del Nuevo Testamento es el Códice de Besa o Cantabrigensi, también se llama así. Es un manuscrito bilingüe, trae griego y latín, con la columna griega a la derecha. Contiene los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y parte de las cartas de Juan. Está incompleto, data de fines del siglo IV o comienzo del V. El orden de los evangelios también difiere del moderno, es Mateo, Juan, Lucas y Marcos, y se lo conoce con la letra D. Tenemos otro códice famoso también, el Códice Alejandrino, data del siglo V. Noten que son códices del siglo, dijimos, IV y V, son los más importantes, donde aparecen los libros completos del Nuevo Testamento. Ya vamos a mirar los papiros que son anteriores. Data del siglo V, fue durante siglos el único manuscrito bíblico antiguo ampliamente conocido en Europa. Tiene tantas hojas, ahí podemos mirarla, 144 corresponden al Nuevo Testamento. Le faltan los capítulos 1 al 24 de Mateo, 2 hojas de Juan, 3 hojas de 2 de Corintios, etc. El Códice Vaticano, tal vez es el peso pesado de los códices antiguos. Suele datárselo a comienzos del siglo IV, año 325, 330 aproximadamente. Está guardado en la Biblioteca del Vaticano por lo menos desde el año 1481. Es seguramente el más antiguo e importante de todos los códices del Nuevo Testamento. Contiene toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento en griego, aunque con lagunas. El libro de Hebreos, por ejemplo, termina en el capítulo 9. De ahí hasta el final se acabó el Nuevo Testamento. Este códice tiene 142 hojas que abarcan el Nuevo Testamento. Y este es el otro peso pesado, el Códice Sinaítico, sumamente importante ambos, el Vaticano y el Sinaítico, para rastrear los originales de las lecturas del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. Datado en el siglo IV, cerca del año 350, fue descubierto en 1844 por el joven alemán llamado Constantin Tischendorf, otra vez fue este señor, gran estudioso, un hombre joven, en el convento de Santa Catalina del Monte Sinaí. Y se lo conoce por esas letras que se los identifica allí. Acá tenemos una imagen de lo que es el códice, tiene forma de libro, pero está cosido, no es un libro común, son los libros antiguos que datan de ese tiempo, estamos hablando año 350. Una imagen de Tischendorf, el monte de Santa Catalina, y lo que él tenía allí, que estaba descubriendo, e incluso menciona acá la historia abajo, que los monjes del monasterio le dieron apenas 43 hojas del preciado manuscrito, él quería todo, y lo estaban usando para hacer fuego, esta gente, ignorando el sumo valor que tenía ese documento para fundamentar la historia del Nuevo Testamento. Acá tenemos imágenes más online, esto se puede ver por internet, ahí miramos. Quienes quieren investigar, pues libremente, libre acceso, lógicamente con ayudas uno entiende, aunque está escrito en griego, uno puede no entenderlo, es verdad, pero saber que ese documento está accesible al mundo. En cuanto a los papiros, ya miramos entonces, vimos los pergaminos, vimos los códices, vemos detalles de los papiros que forman el Nuevo Testamento. Del libro de Mateo tenemos 197 papiros, de Marcos 186, de Lucas 832, de Hechos 986 y así sucesivamente. Acuérdense de los documentos de aquellas otras historias. Habíamos hablado de Suetonio, Tácito, Tucídides, Herodoto, Julio César y los documentos que lo prueban. Eran copias en promedio de 10 quizás aproximadamente, muy pocas. Y no obstante acá tenemos del documento del Nuevo Testamento muchísimas más copias, pero más cercanas al tiempo de los hechos, en contraste con los documentos seculares que ya se mencionaron. Entonces, vamos a ver algunos de esos documentos en forma de fotos para informarnos, tener un poquito de conocimiento acerca de este tema. Acá tenemos el papiro número 1, es fragmento del Evangelio según San Mateo del siglo III. Como dice abajo, contiene Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 9, también el versículo 12 y también el versículo del 14 al 20 y se acabó. Eso es todo el documento que se encontró. Pero por el tipo de escritura se piensa que se escribió por el año 250 al año 300. ¿Sí? Estamos hablando del siglo III, ese es el tiempo. Y entonces, un documento que apareció
con una distancia aproximadamente de, si pensamos, vamos a decir 70, el tiempo del Evangelio de Mateo, hasta el año 270, que probablemente pudo haber sido la Escritura, unos 200 años, porque queremos rastrear documentos más cercanos todavía al tiempo de los apóstoles. Recordemos que todos los autógrafos se perdieron. No existe ningún autógrafo escrito por los mismos apóstoles. Se llaman así autógrafos. Así que lo que haya escrito Mateo, Marcos, Lucas o Juan, no tenemos. Tenemos entonces copias. Y las copias son copias de copias. Y uno busca, y la más antigua, la más cercana a los apóstoles, ya vamos a mirar, es un descubrimiento famoso que conmovió al mundo. Ya vamos a ver la fecha también, ¿sí? Pero por lo pronto miramos esta que data del siglo III. Veamos otro ejemplo. Este es el papiro 13 y que contiene parte de la carta a los hebreos en los siglos 3 y 4. Por el tipo de escritura, entonces ya se sabe a qué tiempo pertenece. Como dice allí, contiene, la H es Hebreos, capítulo 2, del versículo 14 hasta el capítulo 5, versículo 5, etc. ¿Sí? Solamente eso es lo que tiene ese papiro, así que no podemos buscar más ni encontrar más, pero ayuda a probar que esa historia, porque se van a encontrar otros documentos también de Hebreos, y todos van a coincidir en el contenido, de modo que no hay oposición. Miremos otro documento, el papiro número 20, data del siglo III y contiene parte de la carta de Santiago, capítulo 2, del versículo 19 hasta el capítulo 3, 9, tanto escrito por el frente como por detrás, lo que se llama el recto y el anverso. Bueno, acá tenemos de ambos lados escrito y todo lo que contiene. Lógicamente, tenía mucho más, pero por el paso del tiempo se deterioró y apenas se encontró eso. Acá tenemos el papiro 37, es un fragmento del Evangelio según Mateo, del siglo 3 o 4, que contiene solamente una porción de Mateo 26. Aquí el papiro 21, también del siglo 4 o 5, y contiene parte de Mateo capítulo 12 hasta el capítulo 26. Y así vamos a mirando, ustedes pueden ver las imágenes que están probándose allí, papiro 38, papiro 22. Yo quisiera invitarles a que miremos un papiro que nos puede interesar. El papiro 39 del siglo 3, papiro 40 que contiene la carta, una partecita de la carta a los romanos, el papiro 45, papiro 46. Acá tenemos más detalles de ese papiro. Y aquí entonces tenemos este famoso papiro, es el papiro 52. Data del año 120-125, que es el papiro más antiguo del mundo hasta el momento encontrado. Pero ocurre que se lo encontró a 1000 kilómetros de distancia de donde era su lugar de origen. Se atribuye la escritura al apóstol San Juan, cuando él estaba pastoreando en Éfeso, aproximadamente en la década del 90, y allí entonces es cuando él comienza a escribir tanto su evangelio, el cuarto evangelio, como las 3 cartas y aún el Apocalipsis. Pero este papiro no se encontró por esos lados, sino a 1000 kilómetros de distancia. Pero la escritura es antiquísima y según los estudiosos, que la fecha data del año 120 a 125. Miremos acá un comentario. Este papiro 52 corresponde a Juan capítulo 18, versículo 31 al 33. El texto así, en lo que trae el papiro, dice: los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, no a manos de judíos, sino a manos de romanos, crucificados. Los judíos no podían crucificar. Data del año 120 a 125. Se conserva en la biblioteca de la Universidad de John Rylands de Manchester. En el año 1935 el papirólogo Roberts publicó el papiro, él lo había encontrado. La datación que propuso suscitó un inmenso entusiasmo tanto entre los profanos como entre los especialistas. Las consecuencias del hallazgo de este papiro y de su datación fueron espectaculares, porque se decía que el Evangelio de Juan era tardío, que hasta podría haber sido de finales del siglo II, que eso no lo escribió Juan. Sigue más todavía la nota. Ahí tenemos el reverso de Juan capítulo 18, la misma porción. Hasta la publicación de este papiro, los especialistas solían fechar la redacción del Evangelio según San Juan en el último cuarto del siglo II, algo así como 180, 190 después de Cristo. El hallazgo de este papiro y su datación
para el año 120 al 125 por el tipo de escritura. Así es imposible sostener esta redacción tan lejana de Juan. El papiro se había hallado a más de 1000 kilómetros del lugar donde Juan lo había escrito, lo que exigía cierto periodo de tiempo desde su redacción hasta su difusión en algún lugar tan lejano. Entonces hay un tiempo en que se escribe, se copia y ahí va a aparecer en otra parte, 1000 kilómetros. Así la fecha de redacción del Evangelio según San Juan debía situarse como muy tarde, en el año 80 o 90, tal como actualmente se sostiene. Porque Juan se cree que fue el último discípulo que estuvo con vida y que murió en tiempo del emperador Domiciano. Allí en el año 96 este hombre pues ya deja de ser emperador y poco antes había sido llamado Juan a Roma, citado como uno de los líderes de esa secta que el Imperio Romano detestaba. Y entonces al volver de esa convocación en Roma, va a la isla de Patmos, ahí es cuando ya termina sus últimos días, y ahí es donde escribe entonces su Evangelio, estamos hablando del año 95 aproximadamente, sus 3 cartas y también el Apocalipsis. Y este papiro es el que probaría entonces por el tipo de letra, que se entiende que en los años 120, 125 era la escritura que se escribía, que trae porción del Nuevo Testamento, pero a 1000 kilómetros de distancia del lugar donde se supone fue escrito. Esas son las historias que tenemos con los papiros. Acá tenemos más todavía de este papiro 52. Acá podemos mirar, están los papiros arriba, tanto el anverso como el reverso, y abajo la reconstrucción. Lo que está en blanco es lo que, abajo a la izquierda, es lo que contendría el texto en griego, y luego entonces al costado la traducción para el español. Y entonces así se reproduce lo que se conoce del Evangelio según San Juan, esa partecita, lo confirma este papiro tan antiguo. Y avanzamos con otros nuevos papiros, el papiro 54, ahí tenemos la fecha en que data, pequeña porcioncita, papiro 66, papiro 69, y mientras voy presentando estas cosas, comento, ¿cómo es posible que haya tanta animosidad o mala voluntad o desdén, si es la palabra tal vez más adecuada para no ofender ningún sentimiento, contra la escritura del Nuevo Testamento? ¿Cómo es posible que se preste más atención a otros escritos seculares que datan de tanto tiempo antiguo, muy lejanos en los hechos producidos y en el escrito redactado? Ya dijimos como 1000 años de diferencia. Y sin embargo, el Nuevo Testamento, que está probado que fueron hechos, historiadores cuentan que se produjo en tiempo de Poncio Pilato, y Poncio Pilato floreció en la década del 20 de la era cristiana, fue el tiempo del bautismo de Jesús y su pasión también. Y que entonces el Nuevo Testamento va a dar cuenta de ello. Voy a seguir mostrando todavía algunas imágenes más de estos papiros, para luego llegar a una conclusión, y es los documentos del Nuevo Testamento, lo que ellos pretenden decir. Acá estamos mirando algunos ejemplos, la carta a Filemón del siglo III, forma parte del Nuevo Testamento, una pequeñita carta, muy pequeña. El papiro 88 contiene una pequeña porción de Marcos, muchas veces es muy poquito lo que trae, pero sirve como un documento, porque significa que se escribió mucho al respecto. Por eso es que el Evangelio se difundía tan ardientemente por el interés que producía por los predicadores, por los receptores, y entonces producir nuevo documento que avalaba esas historias. Pero ya entonces esto era no tanto historias verbales, sino copiar estos 4 grandes informes, de los cuales vamos a comentar ahora, que son los Evangelios según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Cuando miremos la intención de cada uno de ellos al estudiar cada uno de esos documentos, vamos a ver en los versículos especiales que vamos a mirar que había un interés que lógicamente interpela, hace que mucha gente no quiere escuchar, no tenga interés, suponga que esto proviene de alguna historia de mitos o aún de niños y que por lo tanto no es digno de prestar atención. Sin embargo, la historia de Cristo no es una historia común, vulgar, como se comentó oportunamente, de vidas paralelas. ¿Se acuerdan? Cuando Plutarco escribió estas historias,
de biografías de personajes. Yo recuerdo cuando era niño coleccionaba las grandes biografías de la historia universal, una colección en mi época. Bueno, algo similar también representa estas historias que publicaron historiadores seculares. Pero el Nuevo Testamento apunta más allá que eso, de publicar una historia secular. Es una historia con propósito, con sentido, porque quien lo trajo esa intención. Acá estamos mirando ya las imágenes de la Tierra Santa, de Jerusalén, Belén, Masada, Qumran, donde se descubrieron famosos documentos también. Allí estamos hablando de Israel. Distante de allí está Nag Hammadi, un lugar muy importante donde se descubrieron también documentos del Nuevo Testamento. Y deberíamos de comentarlo en otro momento porque son importantes para la historia del fundamento del Nuevo Testamento. Esas historias de Nag Hammadi son los evangelios gnósticos, traen un contenido muy crítico contra lo que presentan los evangelios tradicionales. Acá estamos mirando imágenes de las cuevas de Qumran, donde se encontraron documentos muy importantes, y esta es la última imagen sobre el papiro 52 que miramos hace un momento. Yo voy a invitarles a que escuchen a continuación lecturas de los 4 reportes, el Evangelio según Lucas, según Juan, según Marcos y según Mateo. Del Evangelio según Lucas, al comienzo de su reporte, él comenta lo siguiente. Dice así, Evangelio según San Lucas, el capítulo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Si reparamos aquí, Lucas está diciendo que él ha recibido esta historia desde sus mayores. Él le llama a aquellos que fueron ministros de la palabra y testigos con sus propios ojos, aparece en el primer versículo, y que luego él mismo se propone ponérselas por orden, para que Teófilo, que era el receptor de la carta, pudiera estudiar, investigar con cuidado la argumentación que se estaba presentando. Entonces, vemos, Lucas hizo una investigación, pero es en base a una tradición oral. Escuchó de sus mayores, que eran ministros de la palabra, testigos que con sus ojos miraron y escucharon. Entonces, él investigó, más todo lo que pudo recabar, y entonces él pone en orden y se las entrega así a Teófilo, quien a su vez había sido enseñado. Esto lo leo en el versículo 4. Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Es decir, él por su vez tenía otra tradición. Entonces, notamos aquí la tradición, cómo se transmite. Pero claro, la pregunta que surge es, ¿se transmite algo creíble, algo fidedigno, algo que valga la pena, o se está transmitiendo un mito? Recuerden que era un planteo que trajimos en las emisiones anteriores. ¿Podemos prestarle atención a algo que valga la pena escuchar? Pues miremos entonces en qué consiste el reporte. Busco también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, esta expresión que Jesús dijo de acuerdo a este reporte que trajo Lucas. Dice así, y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí se nos está diciendo que Jesús habla diciendo que hay un testigo que lo apoya. Recordemos que es la esencia de nuestro tema de hoy. Los testigos que apoyan al Nazareno. ¿Quiénes son esos testigos? El Antiguo Testamento. Otra vez, leo acá, dice 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es testimonio a favor de Jesús. Miremos cómo lo va a expresar ahora San Juan. Otro testigo, también él fue ocular, fue el más joven del grupo.
En el capítulo 5 de su informe, Juan dice lo siguiente, en el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es una frase que Jesús dedica a los fariseos que estaban allí oyendo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aún agrega más. Notemos que si el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Miremos más. En el versículo 45 y 46 leemos. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis esperanza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Noten, Jesús afirma que Moisés escribió de Jesús. El planteo correcto sería, ¿y qué escribió Moisés referente al Nazareno? ¿Qué testimonio que apoye el argumento del Nazareno? Miremos otro reporte, el de Marcos. Marcos también, cada uno de ellos apunta a lo mismo. Es probar que las historias de ellos ya estaban dichas de antemano por las profecías del Antiguo Testamento. Marcos en el capítulo 9, versículo 12, él va a decir, ya cuando estaba siendo tomado para ser crucificado, Jesús dijo estas palabras. Y respondiendo él les dice, Elías a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Notemos la expresión, como está escrito del Hijo del Hombre, que él tiene que padecer. Entonces Jesús afirma que está escrito en el Antiguo Testamento profecías que anuncian que Jesús tenía que padecer. Miremos todavía más, una más, la encontramos en Mateo capítulo 26. Este es el reporte que va a dar Mateo y que apunta a lo mismo. Mateo capítulo 26. Versículo 59. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se llegaban. Y miramos también en capítulo 26 de Mateo, versículo 56. Miramos este. Mas todo esto se hace o se cumple para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Es decir, estas cosas están aconteciendo para que se cumpla lo que está profetizado. En otras palabras, estos 4 reportes muestran que el informe que traen de Jesús, su evangelio, su reporte, responde a un hecho, y es que Jesús hablaba cumpliendo profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el advenimiento de Jesús a la tierra, sus andanzas no eran las andanzas de un hombre común. Era un hombre con una misión profetizada en el Antiguo Testamento. ¿Y qué misión era? ¿Qué andanzas incluían? Pues uno de ellos nos lo va a indicar el Evangelio según San Juan. Y aquí es donde se marca la diferencia entre una historia normal, vulgar, una biografía común, cuando uno quiere leer, investigar de historias comunes, con esta particular del Nazareno. Se encuentra en San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice así. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Queridos amigos, yo les invito a que reflexionen un momento en estas expresiones últimas que acabamos de leer. Aquí está mostrando el propósito de los reportes. Cuando alguien escribe una biografía, va a escribir narrando hechos, sea entusiasta o no del individuo al cual va a biografiar. En el caso de los 4 reportes, hay algo en común en ellos.
Y es que van a contar sucesos de Cristo profetizados en el Antiguo Testamento. Pero especialmente este último que hemos leído. Él menciona, yo lo escribí con un afán. Ustedes conozcan a Jesús, crean en Él para que tengan vida. ¿Creer en quién? En alguien que trae un remedio. Recuerden esa expresión que usamos en la emisión anterior. Alguien que no es común. Él trae un remedio, una propuesta a una comunidad enferma. Y ahí es donde el hombre es interpelado. Efectivamente, la historia de Jesús va más allá que las historias comunes. Arranca de esa manera. Así es como Él se presentó, diciendo que era la solución a los problemas. Así es como la gente lo escuchó conmovida. Quienes no creían, lógicamente, de eso dan cuenta los reportes también, especialmente los fariseos. No creyeron en esa propuesta de solución de problemas, de salud, de salvación que Jesús traía. Y entonces hubo permanentes choques entre los dirigentes religiosos de sus días y Jesús que traía esa propuesta. Pero hubo gente que le creyó y así siguió. Y finalmente son ellos los impactados, los que fueron beneficiados a título personal, cada uno de ellos. Y muchos de ellos que comienzan a contar las historias y de los mismos discípulos narran esos 4 informes que tenemos actualmente, de lo cual se publica por todo lado. Y así avanza entonces el crecimiento de este incipiente cristianismo que nació allí en la cuna de la tierra de Palestina. Queridos amigos, quiero decirles que el propósito de esta serie Panorama Histórico del Cristianismo tiene como fin mostrar estas bases que estamos mirando, porque en adelante, en la siguiente emisión, vamos a ver las enseñanzas en sí, contrapuestas con el mundo fariseo, y entonces lo que la Iglesia recibió de ello, de ahí en más, hasta nuestros días, siglo por siglo, ver el avance del cristianismo. Pero las bases son fundamentales. Ver la fidelidad de los escritos del Nuevo Testamento, lo que ellos cuentan, que reflejan el pensamiento de Jesús, quienes lo reciben, lo viven, lo transmiten, y así con el paso del tiempo, pero hubo quienes lo traicionaron, y cuando tenga que hablar en la siguiente emisión o más adelante acerca de ese quinto evangelio, pero esta vez producido por la gente crítica, los gnósticos, que ellos dieron una versión totalmente diferente, bien humanizada del Cristo, que había tenido relaciones con María Magdalena, por dar un ejemplo. Famosos evangelios gnósticos que fueron perseguidos por los cristianos para que ese tipo de planteo no fuera popular. Entonces, todo esto ocurrió en los primeros siglos, pero el cristianismo tenía que avanzar porque su fundador había dado las bases con su enseñanza y aún con su vida también. Gracias por acompañarnos en esta emisión, que estén todos bien, en paz, y seguimos en contacto hasta el siguiente encuentro.